Entonces, estas células dendríticas que dispuestas en la piel y en el intestino ayudan a controlar los procesos de tolerancia inmunológica, entrenando a su vez al sistema inmune para que en caso tal de que haya una infección oportunista, se pueda responder de manera mucho más rápida. Y están dispuestas también en lo que son los órganos linfoides secundarios, o sea, son células que constantemente están captando antígenos o moléculas derivadas de diferentes fuentes biológicas y ayudando a su control y activación del sistema inmunológico. Entonces, una de las cosas que mencionaba hace un momento era que tienen una alta plasticidad celular. Esa plasticidad celular la podemos analizar en esta diapositiva. Aquí lo que estamos observando son diferentes células dendríticas de diferentes fenotipos. Esto que ustedes ven acá, células dendríticas plasmacitoides, células dendríticas PDCA1 positivo y así sucesivamente. Estas moléculas que estamos viendo acá son moléculas que definen el fenotipo de la célula, o sea, define mucho de las funciones que va a cumplir. Acá podemos observar el tipo de receptor de patógenos que presentan o expresan esos tipos de poblaciones celulares. Podemos notar que, por ejemplo, para la célula plasmacitoide expresan sistemas TLR, que son un grupo de receptores de la inmunidad innata, y en el caso, por ejemplo, del TLR9, son receptores altamente especializados en reconocer material genético bacteriano. Esto nos está diciendo que al menos esta población celular tiene esa propiedad, mientras que otras células dendríticas como esta no lo tienen. Aquí podemos observar que no expresa TLR, o sea, significa que o esto es una célula dendrítica que no está involucrada directamente en el reconocimiento de patógenos o expresa otro tipo de receptores distintos a los TLR. Por acá, por ejemplo, podemos observar en este tipo de población llamada CD141 que no expresa TLR9. ¿Estamos? Pero entonces aquí podemos decir, ok, no expresa TLR9, significa que es una célula que no está altamente especializada como esta otra en reconocer ADN bacteriano. Y a esto finalmente es lo que nos referimos cuando hablamos de plasticidad celular y adaptación. O sea, las poblaciones celulares de un mismo linaje pueden expresar fenotipos variables de acuerdo a las necesidades que requiera el sitio anatómico donde están desplegadas. Otro tipo de población celular que tiene muchas de las características de las células dendríticas en cuanto a plasticidad celular son los macrófagos. Quizás son del tipo población celular inmune más popular. De los macrófagos podemos decir muchísimas cosas, pero una de sus grandes funciones es ese potencial fagocítico que tiene, ¿estamos? Al igual que la célula dendrítica, bueno, puede tener diferentes orígenes y además tiene una amplia capacidad de diferenciación, o sea, pueden estar desplegados a nivel del encéfalo, del hígado, del pulmón, del vaso. Y a nivel de su desarrollo no se diferencia mucho de otras poblaciones celulares, ya que muchas de esas propiedades son compartidas. En este caso, por ejemplo, hablamos de que la activación logra mantenerse o generarse ya en el sitio donde están desplegadas. Y aquí hay un ejemplo de ese potencial celular que ellas tienen. Podemos notar en esta imagen que están desplegadas en diferentes órganos y tejidos, como vemos aquí, y que incluso, pues para fines de clasificación, sus nombres pueden ir cambiando de acuerdo al tejido u órgano que están invadiendo o están vigilando, porque aquí el concepto sería vigilar. Asimismo, hay que entender que estos macrófagos, dependiendo del sitio donde estén, pueden ejercer más funciones de control de infecciones o ejercer funciones más tolerogénicas o inflamatorias. Pero uno de los papeles preponderantes que tienen los macrófagos es la capacidad de reciclar. ¿Estamos? Cuando hablamos de reciclar nos estamos refiriendo a que cuando hay un evento de infección, por ejemplo, pueden quedar restos tanto del patógeno
como de células propias que murieron en el proceso del control de la infección, entre esas, por ejemplo, los neutrófilos. Estas poblaciones celulares propias que mueren necesitan ser fagocitadas, sacadas de circulación, porque de lo contrario tienden a activar el sistema inmune de manera totalmente innecesaria. Entonces los macrófagos tienen un tipo de receptores conocidos como receptores scavenger, como los que vemos en esta imagen, que se especializan en reconocer muchas de esas moléculas que han quedado producto del desecho de respuestas inmunes que ya han pasado. Pero también tienen una especialidad en reconocer moléculas de patógenos, como por ejemplo la manosa. Favorecen mucho lo que es la presentación antigénica, o sea, estos macrófagos tienen una alta capacidad de fagocitar y procesar moléculas o los patógenos como tal y presentar sus restos a linfocitos T citotóxicos, a linfocitos T colaboradores y de esta manera lograr activar el sistema inmune en su forma adaptativa. Tienen una alta capacidad, por ejemplo, también de inducir la activación de anticuerpos debido a la presentación antigénica que le hacen a los linfocitos TCD4. Pero para aclarar los términos, ¿qué nos referimos con presentación antigénica? Tienen que tener presente que cuando una célula como los macrófagos captura un patógeno, esa captura no puede detenerse solo ahí. Se necesita a manera de informe, por darle una palabra coloquial, que el macrófago avise al resto de la inmunidad qué está pasando. Para ello, el macrófago rompe la célula en restos, en fragmentos, y toma algunos de ellos y los monta en una molécula conocida como MHC, complejo mayor histocompatibilidad. Este MHC, recuerden, está expresado en la célula presentadora de antígenos, célula dendrítica, macrófago, por ejemplo, y va a ser leída por un receptor de linfocito T. O sea, este linfocito T va a capturar ese péptido, ese fragmento anclado del MHC y va a hacer su respectiva lectura. Y de acuerdo a lo que se lea, también va a determinar qué tanto se va a activar y con otras señales coestimuladoras se define si se activa contra patógenos, si se activa contra virus, etc. ¿Ok? Entonces, esas células, como los macrófagos, podemos encontrarlas desplegadas a nivel de los epitelios, a nivel del aparato digestivo, a nivel del aparato respiratorio. Entonces, una vez captura a ese microbio, a ese patógeno, para este ejemplo, viaja a través del sistema linfático, llega a los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos son órganos donde hay presencia de una cantidad significativa de linfocitos T. Cuando un macrófago o una célula dendrítica, por ejemplo, captura un microbio, lo que va a hacer es que lo va a romper en su interior y las partes del patógeno se las va a presentar a esos linfocitos T que están en el ganglio linfático. Entonces, de esta manera se da la presentación antigénica. Y esa presentación antigénica va a conllevar a que el linfocito T se polarice. Ya en la primera clase hablamos de ese término, o sea, va a definir si el linfocito se activa contra virus, contra hongos, contra bacterias. Y todo va a estar mediado por moléculas conocidas como MHC, que podemos encontrarlas de dos tipos hasta ahora descritas. La clase 1, que principalmente ayuda al reconocimiento de péptidos o fragmentos derivados de virus o de patógenos intracelulares, mientras que la clase 2 ayuda más a la presentación antigénica de fragmentos derivados de patógenos extracelulares. ¿Listo? Y básicamente ese MHC lo que es una proteína que puede estar conformada por diferentes cadenas, como vemos en esta imagen, y que aquí, en este surco que se forma, en ese MHC, se acomoda el fragmento del patógeno.
y en ese surco pues encaja el receptor del linfocito T que va a hacer la respectiva lectura. Todo este procesamiento antigénico está sucediendo a nivel intracelular, o sea, una vez el patógeno es capturado, es degradado a nivel de, por ejemplo, de fagosomas junto con la acción de lisosomas, o si son péptidos derivados directamente, son procesados a través de un complejo conocido como proteasoma. Los restos se cargan en moléculas MHC y de esta manera, pues, se le termina presentando a los linfocitos los restos de ese patógeno. Esto básicamente es una resumida historia de lo que es el reconocimiento de los patógenos por parte de algunas células de la inmunidad y de los linfocitos T. Entonces, ¿qué reflexiones podemos extraer de esta clase el día de hoy? Una de las primeras reflexiones es que el sistema inmune está constituido por un amplio grupo de células. Algunas de esas células tienen un potencial proinflamatorio bastante marcado, como son los neutrófilos, cuya activación es vital para el control de infecciones, pero también el exceso de esta activación conlleva al desarrollo de daño hacia los propios tejidos y órganos. Tenemos también que la plasticidad celular es una característica muy importante dentro de lo que es la inmunidad porque permite que una misma población celular adquiera fenotipos distintos para ejercer funciones en diferentes órganos y tejidos. De esta manera el sistema inmune aumenta la inmunovigilancia y ayuda a mantener control sobre tejidos y órganos de diferentes tipos. Esta plasticidad celular la vemos principalmente en la inmunidad innata en células como las células dendríticas y los macrófagos, pero también a nivel de los linfocitos podemos encontrar esta famosa plasticidad celular, ya que los linfocitos pueden diferenciarse en diferentes clases o subpoblaciones y cada una de esas subpoblaciones puede ejercer una función determinada y potenciar respuestas necesarias para diferentes clases de retos que tenga el sistema inmune. Así que muchísimas gracias.